Agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes con un tema tan importante y tan en boga en este momento para nosotros, que son los abordajes de los trastornos mentales o las enfermedades mentales en la primera infancia, ¿cierto? Queremos agradecer a la doctora Daniela Bedoya, psiquiatra infantil, que nos ayudó y nos asesoró con esta charla para darle la información más verídica y que sea de gran utilidad para la práctica clínica, ¿cierto? Cuando hablamos de primera infancia, hablamos de los primeros 5 años de vida, que son como los más importantes para la parte del neurodesarrollo. Aquí vamos a obtener habilidades tan importantes como el lenguaje, la parte motora, tanto gruesa como fina, la parte de la socialización. Entonces es fundamental conocer cómo es el desarrollo de estos años, cómo se están desarrollando estas habilidades y cómo, digamos, va a repercutir en el futuro del niño. Es importante tener que cada caso es diferente, no todos los casos son iguales y cada caso tiene su propia complejidad, entonces hay que particularizar mucho cómo va a ser, digamos, esta parte. Necesitamos conocer todos los eventos fisiológicos, control de esfínteres, ostoencefálico, cuando caminó, cuando gateó, todas estas partes que se hacen, digamos, en la evaluación inicial de los pacientes en la primera infancia, conocer cómo fue esa temporalidad y obviamente la familia aquí es fundamental porque nos va a ayudar a entender cómo ha sido ese desarrollo y cuáles han sido como los hitos importantes en el desarrollo, digamos, del niño, ¿cierto? Como les decía, es muy importante porque aquí vamos a tener hitos claves para el funcionamiento en general, vamos a adquirir esas capacidades y esas funciones básicas del ser humano que nos va a permitir hacer una infancia y una adolescencia y obviamente una adultez sana, y vamos a tener unos periodos críticos en los cuales tenemos que identificar estos puntos álgidos y hacer intervenciones tempranas para que podamos tener, digamos, un mejor pronóstico y que si se llega a presentar una alteración, lo abordemos lo más temprano posible. Continuando con la charla, vamos a hablar sobre conceptos básicos del neurodesarrollo. La formación del sistema nervioso central se va dando aproximadamente en las primeras 4 semanas de vida. Y la formación del cerebro es, de forma evolutiva, es quien va a ayudar a que el individuo pueda adquirir ciertas habilidades, tanto sociales, tanto familiares o en todos los entornos en donde se pueda desarrollar el individuo como ser humano. El desarrollo, el neurodesarrollo, tiene una influencia muy grande de varios aspectos como biológicos, cognitivos, sociales e incluso motores. La formación del cerebro, como lo mencioné, se presenta antes del periodo fetal, aproximadamente en la 4ª o 5ª semana de gestación. La formación de las primeras neuronas se ubican en la corteza frontal y son las que hacen inicialmente todo el proceso de formación de la masa cerebral o del encéfalo en ese momento. Sin embargo, es al final de digamos, acercándose al parto en donde se empiezan a crecer con mucha más rapidez y a proliferar todas estas neuronas, haciendo que al final del 5º año de vida, ya después del nacimiento, es donde se dé un crecimiento de 580.000 redes neuronales por minuto. Sin embargo, ya este crecimiento empieza a limitarse a partir de la etapa de adolescencia, en donde se hace una poda sináptica, que básicamente es el recorte de redes neuronales que ya no se van a utilizar y las que quedan son las que se especializan o digamos que en cierta parte ya tienen una función específica en el sistema nervioso central. Como podemos ver en esta gráfica, la función de diferentes órganos tiene un tiempo limitado durante los primeros años. Por ejemplo, la visión, la audición o el lenguaje, su formación se da alrededor del primer año de vida. Sin embargo, el crecimiento de las funciones cognitivas superiores que se encuentran en la corteza prefrontal termina alrededor de los 15 o 16 años de edad. Entonces, a pesar de que el neurodesarrollo, el crecimiento de la masa encefálica se dé en los primeros 5 años de vida, la especificación o la especialidad de estas neuronas termina alrededor de la adolescencia. Sin embargo, este proceso del crecimiento y de la adquisición de estas habilidades tiene influencia de muchos factores externos que pueden hacer que estas habilidades no se adquieran de una forma adaptativa, como son factores sociales, factores ambientales, incluso factores prenatales debido a infecciones, alteraciones metabólicas de la madre o estrés materno, e incluso factores culturales y psicológicos que pueden influenciar en la adquisición de estas habilidades. Por eso es importante toda esta prevención
acerca de las alteraciones que se pueden presentar en los primeros 5 años de vida. Hablando un poco ya dentro de los trastornos del neurodesarrollo, son trastornos que se caracterizan porque el niño presenta déficit en la comunicación social, en la interacción social, patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento, de intereses y actividades. Y dentro de este grupo de trastornos del neurodesarrollo se encuentra el trastorno del desarrollo intelectual, trastornos específicos de la comunicación y del aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad e incluso también trastornos motores. Ahora bien, la mayoría de las madres o de los padres llegan a la consulta por diferentes causas que no es infrecuente que llegue a nuestra consulta. Por ejemplo, el niño no habla, es que el niño no socializa, es que el niño no hace caso, es que es muy inatento, no se queda quieto, no hace caso, le va mal en el colegio. Estas principales quejas son muy importantes porque estas nos pueden dar pistas de que se puede presentar un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, existen síntomas que pueden ser llamativos para los padres, sin embargo, debido al contexto del proceso del neurodesarrollo en sí, pueden ser temporales, fisiológicos y no corresponder a un proceso patológico. Entonces, cuando estos síntomas se convierten en algo patológico, es algo que nosotros debemos de identificar en nuestra consulta o una vez que tengamos el contacto con este tipo de pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué tanta intensidad o severidad tiene o interfieren estos síntomas en la vida del paciente. Es decir, qué tanto afecta en la vida del niño, en el entorno familiar, en el entorno escolar, en el entorno social, y qué tanto ha afectado la funcionalidad de este individuo. Entonces, ¿cómo podemos identificar qué factores de riesgo hacen que se pueda presentar un trastorno del neurodesarrollo? Lo primero que debemos de evaluar en estos pacientes es qué tanto ha afectado en las esferas donde se desarrolla este individuo, desde cuándo inició, cuánto tiempo lleva, cuál es el estado actual, cómo se desenvuelve el niño a nivel escolar, cuál es su rendimiento académico, ha tenido conflictos a nivel interpersonal con compañeros del colegio o compañeritos del barrio y qué tanto ha afectado esto a nivel familiar. También algo que tenemos que tener en cuenta es la dinámica familiar de este individuo, porque el entorno familiar es uno de los pilares fundamentales que pueden influir en el neurodesarrollo adaptativo de estos niños. La dinámica familiar es algo que debemos de indagar, preguntar si la familia es estructurada, biparental, o por lo menos son padres separados, sería una familia desintegrada o monoparental. Es una familia que es reconstituida, es decir, de una familia o parejas que ya tuvieron un matrimonio previo y tuvieron hijos de esos matrimonios y ahora mismo se encuentran viviendo dentro del mismo techo. Aglutinada es que viven varias familias nucleares dentro de un solo techo, y amalgamada es aquellas familias en donde viven personas de diferentes generaciones, tíos, primos, abuelos, padres dentro del mismo hogar. Al mismo tiempo, hay que observar cuáles son los roles que se presentan, que tiene el niño y los padres dentro del hogar. Mirar si hay conflictos de pareja, si hay conflictos dentro de las relaciones filiales con los hermanos, si hay violencia, maltrato, negligencia. También es muy importante indagar acerca de los antecedentes personales y familiares de estos niños, si hay antecedentes de algún tipo de enfermedad ya diagnosticada, si hay una enfermedad mental que ya viene en estudio, si ha tenido atenciones previas, si continúa con el seguimiento, si tuvo un tratamiento o lo tiene actualmente, si ha sido adherente el niño a las consultas, al medicamento o si ha requerido hospitalización. Al mismo tiempo, hay que indagar mucho en los antecedentes familiares teniendo en cuenta que el riesgo genético y biológico es muy alto para desarrollar estos trastornos del neurodesarrollo. Al mismo tiempo, el examen físico de estos niños es muy importante porque solamente la apariencia nos puede hablar de que puede haber un trastorno del neurodesarrollo. Hay que mirar el tipo de rasgos fenotípicos que nos puede presentar el niño simplemente al mirarlo, como la implantación baja del pabellón auricular, de los ojos, el tamaño de la cabeza, que nos puede hacer sospechar que puede haber un trastorno genético asociado y por ende también afectar las habilidades del neurodesarrollo. Muy importante también evaluar las
capacidades visuales y auditivas de estos niños. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una queja muy frecuente de que los niños no prestan atención, que parecen que estuvieran sordos y al parecer diagnostican como si hubiera una alteración de un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Sin embargo, ya luego en un examen exhaustivo podemos ver que el niño tiene una discapacidad auditiva o puede tener una discapacidad visual, cuyo manejo es totalmente diferente. Ahora, dentro de la entrevista, ¿qué podemos mirar o qué aspectos deberíamos de preguntar? Uno, el porte y la actitud del niño nos habla mucho. Por ejemplo, los niños que son pequeños, que vemos que no tienen una talla o peso adecuado para la edad, ya hay un retraso global del neurodesarrollo. También pacientes que tienen una apariencia de pronto descuidada, que hay lesiones, hay muchas raspaduras, son niños que pueden presentar incluso, son signos de maltrato o negligencia, o incluso aquellos pacientes que tienen déficit de atención y hiperactividad, se ve mucho este tipo de aspectos y muchas lesiones repetitivas. Y también durante la entrevista, con solo observarlos, podemos ver las formas que tiene el niño de socializar, tanto con el médico y sus familiares. La parte social es muy importante porque incluso desde que el niño nace ya interactúa con su madre. Si vemos que un niño no se relaciona de una forma adecuada o no cumple estos diferentes hitos del neurodesarrollo, podemos decir que ya hay un retraso de esta adquisición de habilidades. En la parte de orientación, digamos que en los menores de 5 años no cumple un papel muy fundamental porque muchas veces los niños no saben qué día es y muchas veces van a la consulta porque sus padres los llevan, ni siquiera saben dónde se encuentra. Y puede tener una utilidad en niños más grandes, sin embargo en los niños más pequeños puede ser un poco más complejo. La atención es el principal motivo de consulta, sobre todo de las madres, la preocupación que tienen de que los niños no son atentos en el colegio y esto impacta en el rendimiento escolar. Debemos de mirar varios aspectos antes de poder definir que el niño tiene una alteración en la atención. Una de estas es que el niño, ya sea en el ambiente escolar o en la casa, tenga muchos distractores ambientales, es decir, que haya muchos estímulos visuales en el salón, estímulos sonoros, que puedan dividir la atención en los niños en el salón de clases. Y lo otro es qué tan complejo se le están dando las órdenes al niño, porque muchas veces damos muchas órdenes al mismo tiempo con términos muy complejos que hacen que el niño no lo comprenda y no pueda obedecer esas órdenes. En esta parte es muy importante evaluar. Si el niño no presta atención porque se le dificulta comprender las órdenes o la información que se le está brindando, o en el procesamiento de las mismas. Es decir, si el niño en realidad tiene una atención muy débil o tiene dificultad cognitiva para poder entender las órdenes que se le están dando. El afecto en los niños es muy difícil de evaluar porque tienen una menor modulación afectiva. No puede evaluarse de forma igual al adulto, en donde podemos ver la tristeza o la alegría, sino que acá en los niños nos vamos a enfocar más en la irritabilidad y en las conductas que han venido cambiando recientemente y que han cambiado en los últimos días. En la parte del pensamiento debemos de individualizarlo. No es lo mismo evaluar el pensamiento de un niño de 4 o 5 años de un niño de 14 o 13 años de edad. Siempre tiene que ser muy enfocado en la etapa del neurodesarrollo en que se encuentre el niño. Y también de sus capacidades intelectuales. Hay niños que no tienen la capacidad de estar estimulados académicamente, están desescolarizados, en comparación con otros niños que sí están muy estimulados. Ahí tenemos que hacer una intervención individualizada, enfocada de pronto en los estímulos académicos que tenga cada niño. En la parte del pensamiento es muy importante tener en cuenta que los niños menores de 5 años no hacen una diferencia entre lo que es imaginario y lo que es real. Tienen un pensamiento mágico, pueden que piensen que pueden volar, que puedan tener poderes, y también tienen algo muy característico que es el animismo, que atribuyen algo vital a objetos que son inertes, es decir, que pueden que sus juguetes o algo que no tenga vida, para ellos sí lo tengan. Y muchas veces los niños no comprenden los términos que generalmente sí lo comprenden los adultos. Por ejemplo, puede que no comprendan lo que es la muerte, pero manifiesten el deseo de morir porque quieren encontrarse con su perrito, porque quieren estar con su abuelita, y es una comprensión totalmente diferente. Por eso
la interpretación de lo que nos dice el niño que habla sobre el contenido del pensamiento tiene que ser muy individualizado. En la parte de la sensopercepción, en los niños menores de 5 años es muy difícil de identificar, pero hay que tener en cuenta que en los niños de 5 años y menos pueden tener algunas manifestaciones que pueden ser normales dentro de este rango de edad. Por ejemplo, hay niños que tienen pseudoalucinaciones, sin embargo no es que presenten o que escuchen voces o que los llaman por su nombre. Por lo general en estos casos son errores de la percepción que puede estar agudizado por ansiedad, temor, miedo frente a alguna situación. Es normal durante estos años de vida que el niño pueda tener un amigo imaginario y muchas veces lo vamos a ver hablando solo, entonces muchas personas dicen, bueno, de pronto estará psicótico o tiene otros síntomas. No, en este rango de edad esto se considera adaptativo. Y lo que debemos de tener muy en cuenta frente a estos síntomas es qué tanto impacta en el funcionamiento global del niño. En la parte del lenguaje, nuevamente es igual al pensamiento, debe estar ajustado a las etapas de la adquisición del desarrollo. Hay que evaluar el tono, el ritmo, la prosodia y la intención comunicativa de los niños, porque esto también nos puede hablar de que puede haber un trastorno del neurodesarrollo. Es normal que el niño que tenga aproximadamente de 12 a 15 meses tenga habilidades del lenguaje no tan especializadas, pero que ya puedan tener un fin comunicativo. Niños que no tengan estos hitos del neurodesarrollo con respecto al lenguaje, ya nos habla de que puede haber un signo de alarma de algún trastorno del neurodesarrollo y no hay que esperar a los 5 años de vida para poder derivar al especialista. La memoria muchas veces pueden manifestar las madres que al niño se le olvida todo lo que se le dice, que no cumple las órdenes, que parece que no estuvieran hablando con él, y la memoria tiene mucho que ver también con la atención. Entonces hay que mirar si realmente, por lo general en los niños está más afectada la atención. Una forma de evaluarlo es preguntarle a los niños qué comieron el día de hoy, cómo se llaman sus amigos del colegio, a dónde se fueron sus vacaciones, para poder mirar la memoria a corto y a largo plazo. Al mismo tiempo, la conducta motora es muy importante porque esta sí nos habla de trastornos tanto del neurodesarrollo e incluso neurológicos. Podemos ver si el niño tiene algún tipo de movimiento estereotipado, algún tipo de conductas que son motoras que llaman mucho la atención, tics, córeas, o también mirar la motricidad al momento del juego, qué tan profunda puede ser. Y hay que tener en cuenta que los niños que tengan flacidez o que no cumplan de pronto con el sostén cefálico aproximadamente al 5.º mes de vida, o que no se pongan en pie con sostén a los 7, 8 meses de vida, o que no camine a los 12 o a los 15 meses, ya ahí es una indicación de una valoración mucho más profunda. También se pueden evaluar otras habilidades adicionales como es la escritura y la lectura. En la parte de la escritura hay que mirar el tono, las combinaciones. Muchos niños, por no saber de pronto escribir o leer, hacen confabulaciones acerca del tema que tiene el libro o lo que se le está hablando, por el miedo a que digan que no sabe leer o que no sabe escribir. Otras cosas que se deben de evaluar en cuanto a la inteligencia es la identificación de figuras geográficas, de colores, algunos problemas matemáticos como sumas o restas, o inclusive si el niño es muy pequeño, mirar si identifica los billetes y si sabe qué podría hacerse con este tipo de billete. Ahora, hablar con los niños resulta muy complejo. Muchas veces es difícil que ellos mismos verbalicen los síntomas externalizantes que básicamente son las preocupaciones de los padres. Pero una forma de que podamos de pronto disminuir esa atención del niño y que él nos pueda dar información es mediante algunas temáticas como gustos y preferencias de los niños y también mediante el juego. Ahora, existen técnicas proyectivas que podemos utilizar para poder de forma indirecta tener información importante por parte del niño, como es el dibujo, ya que mediante estos dibujos se puede dar una descripción de lo que puede suceder dentro del entorno familiar o escolar, o también proyección verbal diciéndole a los niños qué animal o personaje te gustaría ser y por qué. Al mismo tiempo existen otras técnicas como los 3 deseos, que es muy utilizada en la consulta, que se le solicita al niño que nos diga 3 deseos que le gustaría que pudiéramos cumplirles.
Estos revelan las necesidades básicas, anhelos y deseos que puede tener el niño. Al mismo tiempo podemos utilizar la técnica de la isla desierta, y es preguntarle al niño si pudieran irse a una isla desierta, qué tipo o a qué familiar lo llevaría a este lugar y por qué, ya que esto podría representar la dinámica familiar. Ahora, la clínica es quien nos orienta al diagnóstico. A pesar de que esto no haga 100% el diagnóstico completo, sí nos orientan a un síndrome y nos orientan también a qué especialidad podemos derivar. Al mismo tiempo podemos solicitar otros tests como las pruebas neuropsicológicas, que lo que nos ayudan es poder valorar las funciones cognitivas superiores de los niños al mismo tiempo que un coeficiente intelectual que nos puede hablar de pronto de un déficit intelectual. No hacen diagnóstico, pero nos sirven para estructurar un plan de rehabilitación. Y al mismo tiempo debemos de tener en cuenta que estas medidas diagnósticas, como es el DSM-5, no están adaptados en niños, pero nos permite también mirar qué aspectos o qué criterios cumple el niño que nos oriente a un tipo de diagnóstico. Los signos de alarma para poder derivar al especialista, sea neurología, sea pediatría o psiquiatría infantil, es el retraso en alguno de los hitos del neurodesarrollo, en cualquier habilidad cognitiva, pérdida de habilidades que previamente el niño había adquirido, retraso en el lenguaje, dificultad en habilidades sociales, la hiperactividad, dificultades importantes en la atención, problemas de la regulación emocional, conductas desafiantes y agresivas, rendimiento académico bajo siempre y cuando el compromiso del funcionamiento global del niño sea muy importante, altos niveles de irritabilidad, miedo irracional, dinámicas familiares conflictivas, pensamiento desorganizado, alucinaciones auditivas, pensamientos obsesivos, conductas compulsivas y no control de esfínteres. Con esto concluyo la charla mencionando que la identificación de todas las etapas del neurodesarrollo permite que el niño al final de su periodo de 5 años pueda tener las habilidades necesarias para poder ser en un futuro un adulto funcional. Es muy importante identificar el impacto de la funcionalidad de estos síntomas para poder derivar a las especialidades correspondientes. Y la identificación y el abordaje temprano de estas patologías propias de la infancia mejoran el pronóstico a largo plazo. Muchas gracias.